Sí, está bien. Claro. Hay espacio, digo que son los lugares VIP. ¿Listo? Sí, adelante. ¿Ya? Muy buenas tardes. El ambulatorio psicoanalítico, Ser y Hacer Psicoanálisis y Espacio Psicoanalítico AC les da la más cordial bienvenida y agradecemos a toda la audiencia que nos acompaña en la modalidad virtual y también tenemos el gusto de tener invitados presenciales. Continuando con los conversatorios del ciclo Psicoanálisis y Sociedad, lo social en el psicoanálisis, hoy tenemos el quinto conversatorio, cuyo tema, Tótem y Tabú, será presentado por el maestro Juan Ramón González. El maestro González es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica con orientación psicoanalítica, docente universitario y psicoanalista, con el gusto también de que es maestro en este espacio. La mecánica del conversatorio, como ya lo hemos tenido, es primero la exposición del maestro, unos 40 minutos, y posteriormente abrimos foro para comentarios y preguntas que ustedes pueden hacer de dos maneras. A través del chat, que Pepe nos está apoyando en eso, y otra es directamente levantando la mano, haciendo una señal en la cual nosotros les demos la palabra. Sin más preámbulos, solamente con esto, escuchamos al maestro Juan Ramón González. Maestro, gracias, te escuchamos. Al contrario, muchas gracias a todos. Yo preparé un texto, pero como tengo dificultades, creo que ayer le eché una releída y ya no estaba tan seguro de lo que podía plantear hoy. No crean que no voy a decir nada, espero que sí, pero esta, okay, esta intervención está en el marco de lo que podría pensarse como una investigación, aunque el significante no me encanta, pero tiene que ver con la ley Kafka y el psicoanálisis. Eso es en el marco que está, digamos, mi intervención del día de hoy. Voy a leer, igual a lo mejor hago alguna que otra nota, espero que no sea tan denso, porque ayer de verdad pensé que iba a resultar un poco tedioso, pero espero que sea lo suficientemente interesante. Leo y vamos platicando después. Primero, agradecer la invitación al doctor Hugo Torres, quien está a cargo de este espacio en el ambulatorio psicoanalítico Ser y Hacer Psicoanálisis, junto con Espacio Psicoanalítico, Centro Freudiano de Estudios Psicoanalíticos, espacio donde laboro como docente, al igual que Hugo, y es también una escuela de psicoanálisis con mucha tradición en esta ciudad. Mis agradecimientos al doctor como a la institución. Lo que yo querría comentar y trabajar con ustedes esta noche es algo que desde mi lógica son algunas de las preguntas que me he planteado desde que empecé a pensar el psicoanálisis. Y en retrospectiva encuentro en ellos los problemas cruciales en los puntos vivos en los que se encuentran para el análisis. Esta última frase no es mía. La pueden encontrar en la proposición del 9 de octubre de 67, es de Jacques Lacan.
Allí dice que los analistas de la escuela, denominados con la letra AE, serían aquellos, cito, que están en la tarea o al menos en la brecha de resolverlos, de resolver dichos problemas. ¿Serían miembros de la escuela? Desde mi lectura es casi lo que plantea Lacan, es que serían solo analistas, aquellos analistas que están en vías de intentar resolver los problemas cruciales del psicoanálisis. No me crean tanto, pero como si los otros fuéramos una especie de repetidores. Yo espero que todos pudiéramos llegar a ese punto, pero habrá que ver, ¿no? Bueno, desde una lectura posible, esto es que solo los analistas de la escuela son aquellos que pueden escribir su nombre propio en la historia del psicoanálisis. Entiendo con ello con un acto. El acto de escribir su nombre en la medida en que están en vías de resolver sus problemas, los problemas del psicoanálisis. No pretendo ser quien esté en esa vía de solución, pero me parece que puedo enunciar algunos elementos que están tejidos y a veces destejer la maraña es ya un avance. No creo que sea solamente mi percepción el que el discurso psicoanalítico en este momento se halla en una cierta confusión. Si bien siempre ha habido diferentes tendencias, hoy especialmente los lacanianos han mostrado no solo una gran diversidad, sino complicaciones y confrontaciones que pueden llegar al peligro de la pérdida de sentido. Lecturas antagónicas que van desde las propuestas políticas abiertas, otras menos transparentes, que denuncian el establecimiento y las lecturas de otras escuelas, de otros cortes. Estamos un poco perdidos, según yo. Estamos un poco perdidos, según yo. No es que eso esté mal por sí mismo, más bien es entendible. La pérdida de sentido en la cultura en general, en la cultura total, que incluso los psicoanalistas denunciamos, junto con los filósofos y los sociólogos, no tendría por qué no alcanzarnos a todos, el psicoanálisis incluido. La pérdida de sentido está en todos lados. Mi propuesta es entonces enunciar algunos problemas o nudos para ver si tienen la posibilidad de disolverse. Tampoco puedo asegurar que esta sea la forma correcta de desanudar y seguramente ni siquiera es la única. Entonces, esta reunión, si bien se anunció como un comentario de Tótem y Tabú, no lo va a hacer así tal cual. El texto de Freud, yo no lo agotaré, a lo sumo intentaré tomar algunas citas de él para guiarme un poco y orientarnos a esta posible lectura, sobre todo el capítulo 2. Y alguna que otra cosita del prólogo de los otros ensayos. Espero poder transmitir esto y una disculpa a quienes ya me han escuchado, porque ciertamente creo que me repito muchísimo, insisto demasiado. Como ya dije, son intuiciones que he tenido desde mi acercamiento inicial al psicoanálisis, casi son ocurrencias que a lo largo del tiempo han insistido por el estado de la cuestión de la teoría, y mi forma de pensar en ese sentido es una reelaboración sobre esas ocurrencias, que espero que pase a otra cosa, o espero que pueda en algún momento, y si no, pues ni modo. Entonces, ¿cómo plantear algunos de los problemas que están circulando con gran rapidez en el discurso psicoanalítico hoy? Primero, la cuestión del Edipo está muy en el centro de una crítica y de una confusión. Esta crítica ya era muy viable incluso por los lectores de Freud desde sus orígenes. Desde hace mucho tiempo, los que no eran psicoanalistas ya lo habían criticado en época de Freud, ¿no? Sabemos que no es que no sea criticable, también Lacan desde dentro del núcleo psicoanalítico lo critica. Pero la pregunta que yo les planteo es si estos dos campos o estas dos críticas son equivalentes. Uno, la teoría freudiana sería un delirio, eso dirían las críticas, primera lectura de la crítica. La teoría freudiana sería un delirio estructurado, como todo delirio, estructurado, o bien, cuando menos, una fantasía, incluso una mitología, que devino una posición teórica. Esa es un poco la crítica que creo que se hizo desde muchos campos, y se sigue haciendo, desde las terapias orientadas cognitivamente. Incluso se ha llegado a pensar que el fantasma perverso también la habita. ¿Cómo es posible que un infante ame a uno de sus padres y guarde deseos de aniquilación, de asesinato del otro? Esa es una parte de la crítica. La otra
la de Lacan, que podríamos resumirla así, o yo la resumo así, habrá que hacer un desmontaje de los elementos de la teoría freudiana para hacer que esos elementos, ese desmontaje dé por resultado ciertos elementos o una reducción a la mínima expresión. Esta expresión a mí me gusta, no sé por qué. También la tomo de la matemática, ustedes recordarán la secundaria, ¿no? Que habría que reducir a la mínima expresión. Si el Edipo se puede resumir a la mínima expresión otra vez, digamos, ¿no? Lacan avanza muchísimo más en ese sentido y ahí es donde él era en el Edipo una lógica del significante. Por lo tanto, hay cosas en el Edipo tradicional que no tendrían sentido hoy, pero no quiere decir que todo del Edipo, porque sería una reducción a la mínima expresión. Esas son las dos tendencias, me parece. Si podemos rescatar algo de la teoría freudiana en relación al Edipo o no. Otra crítica. Esas son las dos críticas que creo que circulan muy fuerte. Otra. Allí donde aparecen otras fuertes críticas actuales para el psicoanálisis de hoy, promovido y ayudado por otros muchos fenómenos sociales, pero creo que uno de los más fuertes es la lectura política del pensamiento de Foucault y de Deleuze. Como ven, es un problema candente. Hoy, en el discurso dominante sería aquel implantado por los significantes que producen marginalidades. Resumo demasiado, pero un poco así. El psicoanálisis sería un discurso dominante que por su hegemonía produce los excesos y los que quedarían afuera son los que rescataría Foucault. Foucault como un pensador de las marginalidades, ¿no? Y también en Casillo, ¿no? Entiendo que no está tan bien meter tan rápido a Foucault y a Deleuze, pero ahí los meto en la misma crítica. Estas dos, Foucault y Deleuze, son obras imprescindibles. Deben seguirse pensando, eso es lo que yo creo, yo los leo y los trabajo, poquito, pero intento. Pero la lectura que puede hacerse de ellos creo que puede estar demasiado enfocada a la dimensión política y no es la única. Es decir, cómo hacer o releer a Foucault y a Deleuze o a Derrida que no necesariamente tengamos una lectura política. No es que esté mal, no me malinterpreten. La obra, por ejemplo, de Judith Butler, claro que es importante, pero toma un sesgo que apunta a una manifestación política. La pregunta es si Foucault solo se puede leer a partir de ese sesgo. Por si fuera poco, tenemos otra crítica. El Edipo, las lecturas, no sé si llamar posmodernas o postestructuralistas, y otro problema, por si fuera poco, está relacionado con la cientificidad del psicoanálisis y sus formas de transmisión, por lo tanto, de formación. Supongo que no ignoran que los saberes contemporáneos no circulan como hace 20 o 25 años. Ni la enseñanza ni la transmisión son las mismas, en general, no solo el campo psicoanalítico. ¿Cómo? Lo que ya sabíamos de la imposibilidad de la enseñanza del psicoanálisis, porque eso lo sabíamos ya. El psicoanálisis no se transmitía en la universidad. ¿Cómo? Lo que ya sabíamos, la resistencia, por ejemplo, de Lacan a pensar que el psicoanálisis se puede transmitir en el dispositivo universitario, parece que hoy se ha oscurecido con la proliferación de información en la red de los saberes psicoanalíticos. Es decir, los analistas estábamos pensando que era imposible transmitir en la universidad y de buenas a primeras, ayudados por la pandemia, ya todos los analistas hablamos en la red. Entonces, uno, ¿cómo entiende eso? ¿No? Creo que esa es otra crítica que deberíamos de pensar. ¿Se puede transmitir y cuál es el estatuto de cientificidad o no? Hasta ahí las tres críticas. Espero que las vayan, les iba a pedir hasta que fueran escribiendo, porque si no me voy a hacer bolas yo solo, para que me ayuden al rato, pero bueno, ahí vamos, son tres críticas, ¿no? No me he planteado cualquier cosa, como ven. Están entonces las críticas al psicoanálisis como un discurso dominante, normativo, productor de marginalidades o lecturas unilaterales. Por otro lado, la crítica al psicoanálisis como no científico y la lucha desde un campo dentro del psicoanálisis para validarlo como plenamente científico, además de las tensiones que están implicadas en los problemas, son fuertísimos. Y si además de esto consideramos que hoy se diga algo y que quede escrito, no sé si lo hemos pensado bien, pero cuando yo hablo en internet, esto ya es una escritura. ¿Por qué? Porque se queda aquí. Ya no hay forma de mover. Si yo digo una burrada, que comúnmente lo digo, eso ya se queda aquí. Eso tiene estatuto de escritura, aunque
yo preparé mi escritura porque estoy intentando hacer un librito de esto, por eso me hice bolas para resumirlo, pero esto mismo, los dispositivos ya son con memoria, con escritura, tienen el mismo estatuto que un texto, y eso es un problema, ¿no? ¿Qué osadía hablar hoy en Internet? Esa es un poco la pregunta, ¿por qué hablamos tan fácil en Internet, no? Me parece. Bueno, hasta ahí la introducción. Originalmente el texto Tótem y Tabú se presentó a manera de 4 ensayos separados, si bien con una cierta unidad. También se mantenían por separado, ustedes los pueden leer de manera separada. Esos capítulos cobraron unidad cuando se publicó el texto separado, perdón, íntegro, pero al principio se presentó como 4 ensayos en la revista Imago. Esto lo comento sobre todo porque creo que es posible que el fuerte tono antropológico no haya sido de entrada, cuando menos para los primeros lectores iniciales. Hoy en día usamos mucho el texto de Tótem y Tabú para pensar como lo que diría Freud de la antropología. No sé, porque el título de esos ensayos eran algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos. Es decir, que de entrada lo que quería hacer Freud es como en qué se parecen y en qué no, lo que dicen los antropólogos y lo que yo descubro en mis pacientes. No que haya como una propuesta antropológica en el texto de Freud o de Freud, ¿no? Es claro que Freud escribía para analistas, aun cuando usaba referentes de otros campos. Esto es lo que se piensa también hoy de Lacan. Ahí creo que no les leí, me estoy haciendo pelotas por no leer. En fin, Lacan habla de lingüistería, es decir, no hace lingüística, habla de topologería, no de topología. Creo que así se debe de leer los textos de religión y de antropología de Freud, que no son propiamente de antropología, que es la lectura que se hace desde el psicoanálisis o de Freud de esos fenómenos, pero no criticarle de más, porque se ha dicho que ahí hay una propuesta antropológica en Tótem y Tabú. No, no todos los analistas lo piensan, pero creo que es una consideración a pensar. Más bien es un comentario clínico, eso ya no lo brincamos. Me brinco algunas cosas. Una cita a manera de epígrafe de un analista argentino que se llama Norberto Rabinovic. Guárdenla por ahí, anótensela en la mente o algo, porque creo que es básicamente el núcleo de lo que voy a intentar decir. Dice él, las leyes humanas son ante todo enunciados de palabras. Repito, las leyes humanas son ante todo enunciados de palabras. La estructura del lenguaje habrá de figurar como el antecedente lógico necesario a toda interrogación acerca del fundamento de la ley. A mí me parece muy interesante. Parto alterando un poco el orden. Iniciaré el comentario del ensayo 2, titulado El tabú y la ambivalencia de las mociones de sentimiento. Repito que aun cuando se tocan algunos puntos que se encuentran en los otros 3 ensayos, esta intervención trata de pensar sobre todo lo que ustedes pueden encontrar en el ensayo 2. Sin embargo, a manera de introducir el comentario, una breve nota de algo que aparece en el ensayo 1. Dice Freud allí. Freud en Tótem y Tabú habla de las culturas más primitivas y nos dice que aun cuando carecían de chozas, de casas, de cultivos, de artesanías, de animales domésticos, sobre todo carecían de religión. Es decir, lo que quiero que mantengan un poco ahí en la cabeza es que a Freud le interesa mucho que aun careciendo de un sistema religioso, sí tenían tabúes. Nos dice, cito, no obstante, nos enteramos de que se han fijado como meta con el mayor cuidado y severidad, la más penosa, con una severidad más penosa, evitar las relaciones sexuales incestuosas. No es la única. La menstruación, ver a una mujer desnuda, hay cosas como muy nimias, pero tenían ya un sistema de legislación no sostenido en un Dios, sin tener todo lo que ya les dije, cultivos, artesanía, bla, bla, bla. Subrayo que la hipótesis, no solo de Freud, sino de la antropología de su época, creo que hasta de la nuestra, ya que no he encontrado un discurso que la rebata, es que primero se dio la prohibición del incesto y los tabúes, y después el totemismo, y finalmente la religión.
decir, si pudiéramos hacer un viaje al pasado, veríamos que en la mayoría de las culturas tenían tabúes, pero no tótems. Repito, tenían reglas, pero no dioses, ¿no? Lo que yo usaré en esta puesta en cuestión es justamente lo que podemos pensar como una lógica de los tabúes. Insisto en esta tesis, lo diríamos así. Fue primero la magia, su relación con los tabúes, que cualquier tipo de religión. Léase, primero fue la magia que cualquier dios. Esa es un poco la hipótesis. Continúa Freud diciendo, el tótem es en primer lugar el antepasado del estirpe, pero además su espíritu guardián, auxiliador y evita oráculos. Fíjense qué curioso, repito, porque para que me quede claro a mí, ¿no? El tótem es en primer lugar el antepasado del estirpe, del grupo, pero además es un espíritu guardián, auxiliador, evita oráculos, aun cuando él mismo sea peligroso, conoce a sus hijos y es benévolo con ellos. Es decir, que tenemos por un lado algo de los oráculos del tótem y luego aparece la figura, ¿no es cierto? Otra vez, aparecen los tabúes, la sexualidad y luego el tótem es una forma de protección para esos tabúes. No sé si transmite bien la idea, Freud, porque yo lo estoy leyendo un poco mal, ¿no? Es eso. Freud lee la necesidad de la aparición del tótem como una defensa contra lo que tendría que ver con la lógica del tabú. Eso es un poco lo que quiero transmitir, que creo que está en Freud, ¿eh? No lo estoy inventando yo. Repito, Freud lee la necesidad de la aparición del tótem, del padre, por ejemplo, de Dios, la necesidad de la aparición del tótem como una defensa que tendría que ver con la lógica del tabú. Entonces, el tótem sería una barrera entre los hijos y el horror al incesto o a la sexualidad completa. Tendríamos una lógica de oposición inicial. Por un lado están las leyes, que es el tabú, no tocar o ver o comer ciertas cosas, porque si no, cae una especie de maldición. Por otro lado, la lógica del tótem, a la cual hay que temer y respetar, pero también funciona como un protector y como padre del grupo. Freud trata de proponer algunos índices con relación a la noción de tabú. Está relacionado con el sacer romano. Recordarán, creo, algunos, la obra de Giorgio Agamben. Para Agamben y para Freud, el tabú es lo sagrado, lo santificado, lo ominoso, y el tabú sería lo opuesto al noa, que sería lo acostumbrado, lo familiar, lo conocido. Ya al inicio del ensayo 2 encontrarán un párrafo que yo creo que es a mí el que más me llama la atención y que no necesariamente es el más trabajado por los analistas, es más bien esta lógica del festín del padre de la horda y estas cosas, ¿no? Que nos devoramos al padre. Pero acá en el ensayo 2 dice lo siguiente, cito, esto está en la página 27. Las restricciones del tabú son algo diverso de las prohibiciones religiosas o morales. No se las reconoce al mandato de un Dios, sino que en verdad prohíben desde ellas mismas. Fíjense qué curioso, ¿no? Digo, me quiero meter, pero me contengo. Mejor la leo otra vez. Las restricciones del tabú son algo diverso a las prohibiciones religiosas o morales. Se las reconoce al mandato, no se las reconoce al mandato de un Dios, sino que en verdad prohíben desde ellas mismas, y de las prohibiciones morales las separa su no inserción en el sistema de declararse necesarias en términos universales, unas abstenciones, y además proporcionaría los fundamentos de esa necesidad. Las prohibiciones de tabú carecen de toda fundamentación, son de origen desconocido, incomprensibles para nosotros, parecen cosa natural a todos aquellos que están bajo su imperio. De entrada queda claro, hasta ahí la cita, de entrada queda claro que si leemos con atención lo anterior, Freud insiste y subraya lo siguiente, universalmente se supone que el tabú es más antiguo que los dioses, eso ya lo habíamos dicho, y se remonta a épocas anteriores a cualquier religión. ¿Cómo entender una ley? La pregunta para nosotros es si podemos entender una ley sin agente, sin Dios, digamos, sin Estado, sin Padre, ¿no? ¿Habrá la posibilidad de instaurar una ley así? Habría que ver. Los tabúes son leyes que ordenan y prohíben,
pero sin fundamento, entiéndase, sin sentido, no tienen sentido. Y además prohíben desde ellas mismas. No hay un agente que desde el poder o la promesa de un cielo, de una recompensa, de lo que sea, la sostenga. Otra cita de Freud del mismo capítulo. Se trata, pues, de una serie de limitaciones a que los pueblos primitivos se someten. Esto o aquello se prohíbe. No sabemos por qué, ni se nos ocurre preguntarlo, ni se les ocurre preguntarlo, sino que se someten a ello como una cosa obvia, convencidos de que una violación se castigará sola con la máxima severidad. Hay informes dignos de crédito sobre casos de violaciones involuntarias de esta clase de prohibiciones que luego, de hecho, fueron castigadas automáticamente. Es muy fuerte que diga automáticamente, ¿no? Sin Dios. Es un castigo, yo que sé, un karma, si ustedes quieren. El inocente infractor, por ejemplo, comió un animal prohibido, cae presa de una depresión profunda, espera su muerte y luego se muere de verdad. Esto está en la página 30. Algunas de estas prohibiciones se les puede suponer una lógica, pero otras son totalmente incomprensibles y recaen sobre nimiedades de ningún valor, dice Freud. Y él nos dice además que lo más raro de todo esto es sin duda que quien ha conseguido violar una prohibición adquiere él mismo el carácter de lo prohibido. Asume, por así decir, toda la carga peligrosa interna. Se lee una suerte de contagio, es decir, que si yo cometo un tabú, yo me vuelvo tabú. Recordarán a Edipo. Él mismo se vuelve sacerdote, yo qué sé, chamán, ¿no? Hasta ahí creo que vamos más o menos bien. Quería repetir el párrafo, pero ya no. A ver, 3 puntuaciones. Primero, Freud relaciona el imperativo categórico kantiano no al tótem, sino al tabú. Fíjense qué curioso. Freud lo que dice, lo vamos a citar, pero Freud lo que dice es que Kant piensa la ley como tótem, no es cierto, como tabú, no como tótem. Es decir, sin padre, digamos, ¿no? Voy a leer porque si no cometo un montón de lapsus. Freud relaciona el imperativo categórico kantiano no al tótem, sino al tabú. Piensa que al proponer una lógica apática, sin patos, sin pasiones, desinteresada, ¿cómo sería bueno pensar la ley que no tenga beneficios, que no fuera hipotética? No robar porque me temo ir a la cárcel, sino no robar por no robar. Esa es la propuesta de Kant, ¿no? Si robo porque temo ir a la cárcel es porque la gente sería el policía, el juez o el Estado. Pero si no robo porque no robo, sería más parecido al tabú que al tótem. Dice, la ley debe seguirse porque es la ley. Cito a Kant, ustedes lo habrán escuchado. Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como un principio de legislación universal. Que lo que hagas sea bueno hacerlo para todos en todo momento y en toda circunstancia. Eso es lo que nos dice Kant. Una ley sin agente, sin policía, sin Dios, sin Padre, ¿no? ¿No será eso lo que nos propone Lacan en los 4 discursos en su seminario 17? Solo se los dejo ahí un poco como hipótesis para que lo pensemos, ya que para Lacan el agente del discurso del amo no es un sujeto, sino un significante. Eso ya nos da pistas. Es un elemento del lenguaje, es un significante. Bueno, esa es una primera puntuación que retomo de Freud. Comenté algo de Lacan, pero eso está en Freud. Una ley como la que quería Kant. Totalmente rara, ¿no? Bueno, puntuación 2. Después de ello, Freud subraya la decadencia de las religiones, es decir, del totemismo, y sin embargo el tabú insiste en nosotros. Freud dice, qué curioso, que las religiones van para abajo, está hablando de hace 100 años, pero los tabúes siguen. El modelo del tabú es lo que él pensó como neurosis obsesiva. Tengo que hacer esto, no sé por qué, pero si no lo hago, algo va a pasar. Entonces tengo que cerrar, corroborar, verificar, etc. Bueno, puede haber prácticas que ni siquiera son patológicas, que están en nosotros, no llevan a alguien a análisis, pero uno puede tener tabúes como los que les acabo de decir. Una ley sin agente podría ser, repito, la que nos propone Lacan. Esto nos da algunas pistas.
Esto ya lo leí. Entiéndase con ello que hay leyes que han perdido su sentido, pero aún así hay otras que continúan operando. Eso es muy importante. Es decir, ¿qué leyes operan hoy en el discurso psicoanalítico o en cualquier otro? La decadencia de la figura del padre está en relación, fíjense qué curioso, no lo digo yo, esto está teorizado por un montón de gente. La decadencia de la figura del padre estaría en relación con la decadencia de las religiones, ya que al ser los dioses sucedáneos del padre, cuando ésta decae, las religiones, pero también el Estado y cualquier agente que se proponga como garante de la ley, también pierde su poder y su potencia, incluso la masculinidad, por ejemplo. Pero esto, y esto es lo importante, cuando menos para mí en este trabajo, aun cuando esta decadencia se pueda verificar, todavía hay leyes que siguen operando. ¿Cuáles son las leyes que siguen operando hoy cuando ya no están avaladas por Dios o por los padres o por el Estado? Allí ustedes verán con claridad que puede haber un super yo que ya no tendría nada que ver con el padre. Fíjense qué fuerte. Hay un super yo no paterno. Eso es lo que si ustedes les gusta leer a Lacan, podrán pensar como goce o gozo, ¿no? Y por si fuera poco, la tercera puntuación es la siguiente. Freud ubica esta decadencia en relación al progreso social, técnico y científico. Eso lo leímos en la cita, ¿eh? Hasta ahí las puntuaciones. Solo como herramienta, no es cierto, aquí iba a repetir el texto. No se los repito. Ahora bien, esto está en la página 8 de Tótem y Tabú. Ahora bien, en relación con el tabú, la noción más cercana que yo encuentro, por haber leído otras cosas, espero no equivocarme, que tiene un fuerte vínculo con él. ¿Cuál es nuestra relación con el tabú de manera lógica más fuerte? Eso es la magia. ¿Qué es la magia? Ya Freud y la antropología nos dicen que la magia es una primera respuesta, ya que desde Freud podemos suponer que la segunda fue el padre. Es decir, si nos enfrentábamos al tabú, lo que teníamos para sobrevivir o para implementar una forma de respuesta era la magia y después vino el padre. Eso es la lógica que veníamos trabajando, ¿eh? Respuesta a algo que temen contra el tabú. Recuerden, el tótem es en primer lugar el antepasado del estirpe, pero además es el espíritu guardián. Hasta ahí la cita de Freud, página 12. Hay temor al tótem, pero también hay amor, pues es guardián del grupo. ¿Contra qué protege este guardián? Si el padre es el guardián del cosmos, si el padre de la horda, ¿contra qué protege? Podría pensarse que hay un cierto esclarecimiento si recordamos la pequeña cita de Norberto Rabinovich, cuando dice, las leyes humanas son ante todo enunciados de palabras. Entremos en la ley, entendemos que la ley debe ser enunciada para que pueda tener el estatuto de ley. Yo algo le comento a mis alumnos y les digo esto como pregunta, que ni siquiera yo lo he podido contestar, pues yo creo que son las buenas preguntas, que es ¿por qué las leyes tienen que estar escritas como imperativos? ¿Por qué tienen que ser lávate las manos, come frutas y verduras? ¿Y por qué no puede ser como sugerencia? Oye, mijo, deberías. No, son órdenes. Están escritas con mucha fuerza, si ustedes quieren. Es un significante amo en el sentido de la caña, ¿no? En fin, forzosamente las leyes deben ser enunciadas de manera imperativa. La estructura del lenguaje habrá de figurar como antecedente lógico necesario a toda interrogación acerca de la ley. Es decir, si ustedes quieren pensar la ley, lo que nos propone Lacan o la lectura de Rabinovich es que no es posible pensar ningún tipo de ética y de ley sin pensar qué es el lenguaje. Ese es un poco el estado de la confusión. Pero la clave que debemos de conservar en el párrafo que ya leí hace ratito, que pueden ir y corroborar que esté, Freud dice, el tabú desautoriza cualquier motivación consciente, pero no quiere decir inconsciente, es decir, que desautoriza cualquier motivación consciente. De algún modo, esta introducción del inconsciente freudiano apunta a la respuesta que da con toda su obra, pero hace falta un poco de rodeo para desplegar esta lectura. La lógica del lenguaje
ese es un poco lo que les adelanto, creo. La lógica del lenguaje no necesita para operar que se despliegue en la conciencia. Las lógicas del lenguaje tampoco necesitan sostenerse en las lógicas del razonamiento. Suena ya obvio, pero yo voy a jalarlo un poco más. Espero no exagerar, pero para mí, lo que leo en Freud me da para pensar que el pensamiento no es consciente, nunca. Pensar nunca es consciente. Cuando digo pienso, en realidad quiero decir estoy elaborando eso que ha ocurrido en mí, un lapsus, un sueño, etcétera, ¿no? Repito, cuando digo pienso, quiere decir estoy reelaborando eso que ha ocurrido en mí. Eso pensó en mí. Por lo tanto, hay una relación estrecha entre el pensar y el soñar. Pensé o soñé. Repito, para mí el pensamiento no tiene nada que ver con la conciencia. Teníamos entonces la relación del tabú con las lógicas del lenguaje. Ustedes tienen que amarrar esas dos cosas. Allí donde aún no aparecía un Dios o un Padre, el tabú como una ley, por lo tanto como un lenguaje. Toda ley se enuncia en el lenguaje, ¿verdad? Y después introdujimos el problema de la magia, por el momento solamente para tratar de avanzar en alguna tesis. Continúo la cita de Lacan, una cita de Lacan del texto La ciencia y la verdad, a lo sumo para problematizar. Dice, es una tesis muy compleja, no creo que la agote, pero si la piensan hay comentarios que pueden dar para más y regresarme en mi propia exposición. Lacan dice en La ciencia y la verdad, sobre la magia parto desde cierto punto de vista que no dejará nebulosidades sobre mi obediencia científica. Recuerden algo que dije de la ciencia. Dice, voy a decirles algo que todavía creo que es muy científico, sino que se contenta con una definición estructuralista. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues no que iba a ser tan científico y toma algo del estructuralismo, específicamente de Lévi-Strauss. Ahí choca. Bueno, lo que habría que pensar que es la ciencia, para luego pensar si el psicoanálisis es científico o no, ¿eh? Y no tan rápido decir si es científico o no. Repito, porque luego se me van las cabras aquí. Pienso, o sea, digo lo que se me ocurre. Sobre la magia parto desde este punto de vista, que no dejará nebulosidades sobre mi obediencia científica, sino que se contenta con una definición estructuralista. Supone significante respondiendo como tal al significante. Eso es la teoría de Lacan del significante. Un significante que responde a otro significante, no un sujeto, no un señor, a nada. Es el puro significante operando con una lógica, es decir, lo que Freud estaba pensando como el tabú. Supone el significante respondiendo como tal al significante. El significante en la naturaleza es llamado por el significante del encantamiento. Es movilizado metafóricamente. La cosa, en cuanto que habla, responde a nuestras represiones. La cosa, en cuanto que habla, responde a nuestras represiones. Me brinco un pequeño parrafito porque es una dedicatoria a Lévi-Strauss y después, en el mismo texto, en Escritos 2, página 287, se lee lo siguiente. Todo el mundo sabe que para ello es esencial poner en condiciones al sujeto, el sujeto chamanizante. Observemos que el chamán, digamos, de carne y hueso, forma parte de la naturaleza y que el sujeto correlativo de la operación que tiene que coincidir con este sostén corporal. De este modo, de coincidencia, el que queda excluido que el sujeto de la ciencia. De este modo de coincidencia, es ese modo de coincidencia el que queda excluido el sujeto de la ciencia. Es muy importante. A ver, otra vez. ¿Qué quiere decir? Que, fíjense lo que dice, casi estoy adelantándome a la conclusión, pero no importa porque luego me apura el tiempo. Observemos que el chamán, digamos, de carne y hueso, habría que ver qué quiere decir eso en Lacan, ¿eh? Pero lo dice él. El chamán de carne y hueso tiene que coincidir con el significante. Es decir, con él ese uno. Ahí es donde aparece el Padre. El Padre hace una coincidencia con el tabú, un toque donde uno dice, ya no le tengo que tener tanto miedo al tabú, porque como coincide con el chamán, ya puedo entenderlo, y como ya es alguien que existe, ya puedo pagarle, hacerle un contrato, cerrarle un ojo. ¿Para qué? Para que ya no sea el temor a lo automático, sino que se vea, digamos, como un toque. Estoy siendo muy rápido, pero bueno, les repito. Observemos que el chamán, digamos, de carne y hueso, forma parte de la naturaleza y que el sujeto correlativo de la operación tiene que coincidir
con este sostén corporal. De este modo de coincidencia queda excluido el sujeto de la ciencia. Es decir, que en la ciencia, otra vez aparece ese significante, en la ciencia eso no está. El científico lo que cree es que trabaja con la materia y con los significantes que le ofrece la materia, pero no hay un punto de toque donde haya algo del sujeto, de la subjetividad de la historia, haga clic, toque, cruce, anude con la ley del significado. Evidentemente, Lacan, en La ciencia y la verdad, desarrolla lo que encontró en Lévi-Strauss. Hay un texto incluso de Lévi-Strauss que se llama La eficacia simbólica. Casi lo está copiando Lacan de allá, ¿eh? La eficacia simbólica. Ahí cuenta que un chamán está cantándole a una mujer que no puede parir porque está demasiado estrecha, en una lengua que la mujer no entiende, y aún así ese canto le ayuda a que la mujer pueda parir. Y el canto además tiene que ver con una apertura, ¿no? Lacan está elogiando allí a Lévi-Strauss. Pero se habrán dado cuenta de que por un lado se habla de eso ya me lo tengo. La condición de la magia es operatoria, como se leerá adelante, en el sentido de una aparición de significante, causa un movimiento automático, autónomo, de una determinada dimensión subjetiva. Una operatoria que hace funcionar de manera automática, tal como Freud piensa el automatismo del tabú, o también otra noción que es el Wiederholungszwang, que sería el automatismo de repetición. En la anterior cita, Lacan recurre al estructuralismo y de alguna manera a su fórmula de significante para otro significante, para pensar la magia como un cierto saber autónomo, automático. Saber en la medida en que está articulado y ello no se sigue que se ha producido por un sujeto, por Dios, por un demonio o por alguien. Hay una operatoria y por ello se debe pensar, por ello no se debe pensar necesariamente a un garante como Dios, la naturaleza o un hombre. De allí el sujeto supuesto. Aquí puse una nota que no sabía si decirla, pero rápido lo digo. Cuando yo era adolescente jugábamos a la Ouija, en esas cosas que uno no sabe por qué hace esas cosas. Jugamos a la Ouija y entonces la Ouija tenía instrucciones muy interesantes. Decía, usted puede preguntar sin emitir un sonido, es decir, que puede preguntar telepáticamente, así como el Chavo del Ocho, Chapulín, que decía cosas así, ¿no? Y entonces, como yo era el más escéptico desde pequeño, mi grupo me dijo, a ver, tú pregunta algo, Juan Ramón, ¿tú qué no crees? Porque la que la operaba, la movía de manera sorprendente, súper ágil, sin faltas de ortografía. Y yo pregunté, y la Ouija contestó, mesero. Y yo había preguntado en qué voy a trabajar cuando fuera mayor. Es decir, era el significante respondiéndole al significante. Todavía no he sido mesero, pero todavía me quedan algunos años de vida, espero. El problema no es ese. El problema no es que diga la verdad. El problema es que haya una operatoria significante. Ahí dije algo muy mal, pero bueno. La verdad que nos importa en tanto que psicoanalistas no es si me vuelvo o no mesero. La verdad es qué produjo en mí. Porque claro que paniquea. Esto lo saben mis alumnos. Yo en esa época quería ser trailero, no mesero. Pero bueno, ni modo. Todavía no se me ha hecho lo otro tampoco. Así que ahí vamos. Eso es un significante respondiéndole a otro significante. Sí iba a platicar algo de la magia, pero me lo brinco porque me gustaría escucharlos. La lógica de la magia. Eso está en un texto que se llama La rama dorada de Fraser, pero solo tomo lo siguiente. Fraser hace un comentario de que en los orígenes la magia y la religión que él descubre, hay la posibilidad de que los dioses, una vez que hay dioses, los dioses puedan ser llevados a realizar acciones a través de la coerción de los hombres, a través de la magia. Es decir, que uno podía hacer que los dioses hicieran algo que uno quisiera. Cito a Fraser, La rama dorada, página 79, 80, en Fondo de Cultura Económica. Dice, por ejemplo, los campesinos franceses estaban y quizás están persuadidos todavía de que los sacerdotes podían celebrar con ciertos ritos especiales la misa del Espíritu Santo, cuya eficacia era tan milagrosa que jamás encontraban oposición en la divina voluntad. Dios se veía forzado a otorgar lo que se le pidiera de esta forma inoportuna y temeraria que pudiera ser
por más inoportuna y temeraria que pudiera ser la petición. Hasta ahí la cita. Las leyes de la magia valen en sí mismas para la vida de los dioses, valen también para nosotros, el tabú vale tanto como para los dioses, ¿no? Es aquí donde es posible adelantar entonces de que también Dios o los dioses o los demonios están determinados por las leyes del significante. El mago es aquel que sabe manipular los elementos del lenguaje, la ley de la semejanza y del contacto, para que se produzca en efecto, incluso en las deidades, algo que uno desea. Otra cita de Fraser. Hay un dicho corriente en India, nos da un ejemplo de Francia y luego va a la India. Dice, hay un dicho corriente en toda India. Todo el universo está subordinado a los dioses. Los dioses están obligados a los conjuros, a los mantras. Los conjuros y los brahmanes, por consiguiente, los brahmanes son nuestros dioses, los chamanes, ¿no? En los últimos párrafos de observaciones sobre el informe de Daniel Lagash, Jacques Lacan, hablando sobre las tablas de la ley, fíjense qué interesante está eso. Está trabajando un comentario sobre Daniel Lagash, pero él, hablando sobre Moisés, dice, ahora bien, en esas tablas nada está escrito para quien sabe leerlas, salvo las leyes de la palabra misma. ¿Qué es el tabú? El tabú es la ley del lenguaje. Es la lógica del lenguaje. Si investigan en Fraser qué es la magia, creo que quedará muy claro. Entonces, ¿dónde quedaron los problemas? Bueno, los que anuncié, ¿ya los resolvimos o no? Según yo ya, Según yo ya. No sé si queda demasiado por decir. ¿Dónde quedaron los problemas que se dijeron al inicio? Aquello de que el psicoanálisis puede pensarse como falocéntrico. Bueno, si falocéntrico quiere decir determinado por lenguaje, sí. Es decir, que el padre es una respuesta a la lógica, al tabú, pero no quiere decir que sea la única respuesta. Puede haber otras respuestas, sobre todo en nuestra época, donde el padre ya no funciona, ni Dios ni el Estado. Ahí es donde nos apura el problema, ¿no? Y donde respinga Deleuze, Guattari y Derrida también, en fin. Entonces, ¿dónde quedan los problemas? Con estas preguntas iniciamos. Sobre la lectura posible de Deleuze. Yo no soy un gran lector de Deleuze, ¿no? He leído dos textos más o menos bien, que es Diferencia, Repetición y la Lógica de Sentido, que creo que son los textos importantes junto con el Antiedipo, que lo escribe junto con Guattari, pero ese yo he leído un capítulo. Estos dos los leí cuando estaba pensando a Søren Kierkegaard mucho. En algún tiempo fue un filósofo importante para mí, todavía lo es, pues, pero ya estoy intentando pensar otros problemas. ¿Qué dice? Pensemos o acompáñenme en un texto más menor de Deleuze. Es de Rames, Cactus, editorial Cactus, creo, búsquenlo, está bonito, porque son entrevistas, entonces le preguntan a Deleuze y Deleuze contesta con una sencillez que no está en diferencia de repetición y la lógica de sentido, porque ahí, fíjense bien, ¿cuál es la hipótesis que creo que está en Deleuze? Que él le hace más caso al tabú y lo que plantea es que el tabú no se va a detener, no tiene fin. Entonces, uno lee lógica de sentido y el texto que está dialogando ahí Deleuze con él es Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, pasan cosas y pasan otras y eso no se detiene y no hay, la chava no despierta y pasa otra cosa peor, no tiene sentido. Entonces Alicia le pregunta a la Liebre de Marzo o al sombrerero, qué raro reloj porque mide los días. Y dice, ¿qué tiene? ¿Tú tienes uno que mide los años o qué? Y Alicia dice, claro, tiene sentido, pero de todas maneras no lo entiendo. Esa es la pérdida del sentido de la modernidad. Por eso leer a Deleuze en lógica de sentido, yo no se lo recomiendo, primero de Rames, para que vean lo que dice ahí. Dice, le están preguntando por qué es una máquina deseante o qué es una máquina deseante y él dice, es una pregunta pérfida, o sea, no le gustó la pregunta. Creo que en la región de las máquinas que podemos llamar máquinas de deseo o máquinas deseantes, hay un funcionalismo. La única pregunta es cómo funciona eso, cómo y no por qué. Es decir, lo que nos recomienda Deleuze es no preguntar por qué,
por qué pasan las cosas, por qué hay mundo, por qué te la llevas tan mal conmigo, sino cómo. ¿Por qué? Porque es la lógica del tabú. Hago algo y pasa otra cosa, inevitablemente. No me tengo que preguntar por qué. Freud nos dice, los que están bajo el tabú no se atreven a preguntar y ni siquiera lo ven como necesario. El obsesivo tal vez también, ¿eh? ¿Por qué haces eso? Pues no sé, pero lo tengo que hacer, quiero hacerlo. No sé si quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo. No preguntes, ¿no? Bueno, Deleuze dice cómo y no por qué. De allí que ciertos etnólogos permanezcan en estrecha relación con los fenómenos del deseo en el campo social al preguntarse a quién les sirve el psicoanálisis y si les sirve a ellos en su tarea de etnólogos. Responden que sí y que no. Dicen que lo que es interesante, de interés para los etnólogos, es ante todo cómo funciona eso en el campo social, no qué es lo que esto quiere decir, no qué es lo que esto quiere decir, sea cual sea el modo de que se plantee esta última. Es decir, creo que hay una noción que puede tener un vínculo con el psicoanálisis donde al analizarse uno cree entender por qué. ¿Qué quiere decir el sueño? ¿Qué quiere decir el lapsus? Y eso es lo que no le gusta, y estoy de acuerdo, ¿eh? Esto está siendo dicho justo cuando Lacan está hablando, es de la misma época, tiene muy poquito de diferencia. Yo creo que no se conocían tan bien, ¿eh? Ya ven que con Foucault tampoco fue fácil la relación, bueno, con Deleuze tampoco necesariamente. Estaban diciendo cosas importantes, yo creo que sí, los dos, pero no quiere decir que hubiera escucha de la otra, no porque no quisieran, sino porque no había tiempo, aunque fueran contemporáneos, incluso se hubieran encontrado de alguna manera, ¿no? Como ven, se entiende que a pesar de que algo se responde en estas dimensiones, por ejemplo, de que se cree que el psicoanálisis es una respuesta al por qué soy así, ya entendí, ¿no? Para Deleuze, cito, esta es una cita, fíjense qué fuerte. Deleuze dice, las máquinas deseantes, estrictamente hablando, no quieren nada, ni en términos de significado, ni en términos de significante. Bueno, ahí ya está peleando un poco con el significante de Lacan. El tabú no quiere nada, el lenguaje no quiere nada. Eso en Lacan se lee como no hay otro del otro. No hay nada que sostenga un punto de aterrizaje en el lenguaje. Máquinas deseantes. Creo que Foucault, no dije demasiado, aunque lo dije al principio, pero creo que Foucault en alguna entrevista dice, no creo, lo dice, pero no recuerdo dónde, dice, yo soy más bien como un periodista, no crean que yo, si piensan a Foucault, él toma los archivos, las posesiones, cómo se manifestaban los castigos, y va a los archivos, por eso él se sentía periodista. Él no pensaba que pudiéramos hacer un paradigma de ello, creo. Pero luego sus lectores sí que pueden hacer un paradigma. Hace rato comenté algo de Butler, no sé si ella piensa que de Foucault puede devenir un paradigma, yo incluso lo creo. Cuando uno lee Vigilar y Castigar, uno dice, esto es un paradigma, pero en Foucault no había esa intención, creo. Pero bueno, hay que seguirlo pensando. La pérdida de sentido sería la puesta en acción de la máquina deseante. Eso es parte de nuestra época. Recuerdo escuchar a alguien que decía, llámale como quieras, llámale como sea, dile como quieras. Pensando así, pensando que así se zanjaba el problema, pero yo me sentía con menos posibilidades de acuerdo. A ver, todo lo que dije en relación a la magia y al tabú, ¿se sostiene en psicoanálisis? Sí. ¿Basta? No. ¿Qué es lo que no basta? El punto de anclaje. No sé si, repito, el tabú puede funcionar inconscientemente, pero lo que nos dice Lacan es que es necesario que el chamán haga semblante y en algún momento toque un elemento del lenguaje para producir algo. Yo dije al principio que Lacan dice que los AE, los analistas de la escuela, tienen que hacer algo, no solo atender pacientes. Híjole, ahí se me fue, no sé si me voy a arrepentir de eso. Pero a ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo, me parece, Lacan no dice así, dice aquel que esté en vías, ni siquiera que resuelva los problemas cruciales del psicoanálisis, aquel que esté en vías de tal solución. Luego entonces tiene que escribir. Al trípode de Eitingon tendríamos que sumarle
Otro que mis alumnos ya lo han escuchado de mí, analizarse, supervisar, claro, ¿no? Pensar teóricamente y escribir. ¿Por qué escribir? Porque ese es el punto que anuda simbólico e imaginario y real. A mí me parece que un paradigma lacaniano es RSI. Los demás son modelos. Los espejos, que el grafo de allá, y que el toro, bueno, está bonito. Digo, perdón, pues está bonito, así puede pensar la otredad y la inmixción de otredad, está bien. Pero lo fundamental sigue siendo RCI. Yo creo que si Lacan hubiera vivido 5 años más, tendríamos otros 4 seminarios y tendríamos otros 4 modelos. Eso es básicamente lo que tenemos. O sea, uno lee a Lacan y dice, en este seminario dice algo que no había dicho en el otro, y no siempre son compatibles, ¿eh? No es evolucionista Lacan. A veces no se puede hacer compatible el grafo del deseo con los esquemas ópticos. Tampoco quiere decir que sean evolutivos, que sea más chido el otro. Pero como paradigma, a mí me parece que lo que hay que pensar es RCI. ¿Cuál es el pegamento? Así lo decimos en clase, ¿no? ¿Cuál es el pegamento que hace que la pulsión se encarne en el cuerpo? Todo lo que les dije, la magia del tabú, es esa pregunta. ¿Por qué una madre puede hacer que su canto le haga significante, haga una producción significante en el cuerpo del hijo? Eso es lo que tendríamos que pensar. ¿Yo por qué estoy pensando esto? Giorgio Agamben también se percata y de alguna manera está de acuerdo con Gilles Deleuze de esta lógica significante, una lógica automática y sin sentido. Hoy que están de moda las inteligencias artificiales, hay que pensar estos problemas. Espero no haber sido tan revoltoso, ya voy a terminar. Es demasiado complejo. Agamben, al igual que yo, está pensando a Kafka. Kafka tiene un texto, hay dos que son terriblemente frustrantes, son una pesadilla. No es Metamorfosis, sino el proceso y un cuentito que viene dentro del proceso que se llama Ante la ley. Voy a leer porque creo que lo escribí bonito. Dice, el poder sobre... George Agamben también se percata de esta ley sin sentido. En Homo Sacer, el poder soberano y la vida nuda, lo escribí mal, dedica un capítulo a poner en tensión a Kant con Kafka. Trabaja un pequeño texto de este último, de Kafka, que lleva el nombre Ante la ley, mismo que también aparece en uno de los capítulos del proceso. Allí, un campesino solicita la entrada a la ley. Un guardián le dice que por el momento no se puede, sin decirle la razón ni el momento que sí se podrá. La puerta está abierta. El campesino echa una mirada adentro y el guardián lo invita a entrar si se atiene a las consecuencias, el enfrentamiento con él. Y esto no sin advertirle que se encontrará con una infinidad de puertas, con un guardián en cada una, y cada vez más poderoso, tanto que hasta que este guardián temería enfrentarlos. El campesino pasa todos los años ahí esperando hasta su vejez, y cuando está a punto de morir, pregunta cómo es que nadie más ha venido a tratar de entrar en la ley. El guardián le responde que esta puerta era exclusiva para él, era su puerta de acceso a la ley, solo para él. Ahora que está muriendo, la cerrará. Cierra la puerta y se va y deja al campesino moribundo. Este cuento está en una novela, también está aparte, pero también lo pueden encontrar en una novela, donde acá, si mal no recuerdo, un día en la mañana lo despiertan con la noticia de que está en un proceso judicial porque lo acusaron de algo, pero cuando él pregunta de qué se me acusa, no se sabe, porque solo son polis, solo son guardias, solo es el guardia de la ley el que está en la puerta, y tampoco sabe quién, porque el poli no tiene acceso a eso. Y entonces toda la novela es sufrir por buscar, por sacar copias, por me faltó el INE, por todo eso que a mí yo soy neurótico de eso, o sea que uno no puede no ser neurótico para hacer un trámite, porque claro que te vuelves Kafka en ese instante, ¿no? Y la novela es muy fuerte porque termina casi suicidándose, no propiamente se suicida, pero hay unos verdugos y en algún punto él dice, ya,
y con la daga medio ahí muere como un perro, dice ahí, ¿no? Bueno, esto en Kafka, según Agamben, es lo que podría pensarse como una ley, ahí está, una pura forma de ley. ¿Qué es la pura forma de ley? Una forma sin contenido, sin agente, pero que tenga vigencia, que sea una ley operativa, pero que no quiere decir nada. Bueno, en términos contemporáneos, eso es la burocracia. No tanto en términos contemporáneos, no tanto. En términos contemporáneos, según yo, eso se llama el Internet. ¿Por qué? Porque uno puede ser acusado sin saber quién ni saber bien de qué, y también al mismo tiempo la misma acusación es el castigo. Y entonces tenemos todo junto. Tenemos una operatoria significante empujándonos al infinito. Por eso el guardián le dice, si quieres, pasa, si me ganas después de los golpes, pero el que viene está peor. ¿Qué hay al final? Absolutamente nada. Esa es la pura forma de ley. Por eso Lacan lo relaciona con Sade, con una forma perversa de la ley. Yo quería avanzar un poco más, pero yo creo que ya los aburrí. ¿Qué más podría decir? El psicoanálisis es la práctica que se dio cuenta gracias a Lacan, pero también a Freud, pues según yo esto lo demuestra, ¿eh? Desde el tabú, también a Freud, y su forma de interpretar tenía que ver también con la lectura del tabú. Lo que hace falta hoy en día es la capacidad de leer. ¿Qué es leer? Volver sobre nuestros propios pasos. Lacan tiene un modelo muy chiquito, no es el paradigma, es un modelo que creo que también pueden ustedes ubicar en Freud. En Freud lo pueden encontrar como Natraglit, como a posteriori, y en Lacan como el punto de almohadillado o el aprecú, que es que para leer hace falta detener la cadena. Para leer algo hace falta detener la cadena. ¿Qué sería detener la cadena? Que lo simbólico solo puede tener consistencia si nos detenemos y decimos, lo que a mí me pasó fue esto, hacemos historia, hacemos comunidad. Entiendo que se escucha anticuado, pero si le creemos a la lógica de Deleuze, no vamos a detenernos. Y entonces lo que Lacan propone es que la lectura es fundamental. ¿Quién es el que puede leer? Un amo. ¿Qué es un padre? El que pudo leer. Me adelanto muchísimo, ¿eh? Daniel Gerber en un texto muy bonito que ya no me acuerdo cómo se llama, lo dice así. El padre es un suplente que no tiene titularidad. ¿Qué es ser padre? Es ser un suplente, donde no hay nadie que sea el titular. Y esa es una oposición a lo que les acabo de decir de Kafka. No sé si transmito la idea, que ahí donde hay puro deslizamiento, puro significante, dime lo que sea, como quieras, dime, yo qué sé, hay que detenernos y hay que leer el pasado. La función paterna es eso en Lacan. Evidentemente está feo que le haya puesto función paterna, a lo mejor sí, a lo mejor eso se escucha ofensivo hoy en día. ¿Cómo la acomodamos? Bueno, a mí me viene bien pensar que lo que hoy en día nos hace falta es la función de lectura. Bueno, espero poder haber dicho algo coherente. Me pasé de tiempo. Bueno, no. Muchísimas gracias, Juan Ramón. No, no, de qué. Qué charla tan interesante. Y bueno, se acabaron las hojas, pero no se acabaron las preguntas y los cuestionamientos. Ahora sí le damos, abrimos el foro para que recibir preguntas, comentarios. Como lo dije, puede ser a través del chat y le doy la palabra a Pepe para si hay preguntas por el chat. Y si terminamos con esa parte, ustedes levantando su mano, también les damos la palabra. Pepe, por favor, escuchamos. Hola, buenas noches.
Ojalá hubiera un Hasta el comentario. momento nadie ha hecho ninguna pregunta por medio del chat, entonces pues les pasamos la palabra para aquellos que De deseen acuerdo. participar o si quieren ir haciendo sus preguntas también por el chat, ahí las vamos recuperando, ¿de acuerdo? Podemos verlos si levantan la mano o también la manita que nos proporciona nuestra máquina, nuestra computadora, también pueden hacerlo. Bueno, yo no alcancé a terminar la tarea. Escribí, porque qué maravilla de exponer, de hacer una interrelación. Freud, Deleuze, Lacan, hasta Fraser salió. Bueno, qué maravilla de hacer esa relación. ¿A qué nos lleva esta interrelación con estos autores? Sí, yo creo que la esperanza es que el psicoanálisis pueda responder y estar a la altura de la época. ¿Cómo poder responder eh, desmontando el faldo, pero ofreciendo una posibilidad de lectura? Porque, ¿qué nos queda? Evidentemente no podemos regresar a la religión. El padre, la experiencia de la paternidad también está en tela de juicio. Pues, ¿qué podría ser que pudiera ofrecer una relectura de nuestra historia? Repito, intento no sonar tradicionalista, pero si digo ya que la religión no nos va a salvar o no nos va a ayudar, no a todos, podrá haber gente que sí, ¿no? Y que la paternidad también está en cuestión, no sé si la amistad puede ser una respuesta. ¿Cómo se lee la amistad en Lacan? Lacan claro que no habla de esto, pero él intentó hacer una escuela. Lo más parecido a la amistad en el campo psicoanalítico es una escuela. Si podemos estar a la altura de la discusión, esto que a mí me ha venido, por estas cosas, no solo, pero por estas cosas, yo tengo un podcast, tengo un TikTok, tengo un Instagram y digo cosas frecuentemente. Y últimamente me decepcioné porque en TikTok hay grupos donde se puede convivir así como nosotros aquí. Y yo les pido que me admitan temas variados, ¿sí? Pero yo quiero decirles algo de esto, ¿no? Y de pedagogía, de filosofía, de ateísmo, de religión, y nadie me admite. ¿Por qué nadie me admite? Porque la lógica es la economía. O sea que admiten a los mismos que se van ahí haciendo un grupito y que, pues bueno, ni modo. Entonces ya yo solo hablo. Y la gente que me conoce, que me sigue, pues a veces me pregunta algunas cosas, pero mi sueño es que podamos hacer lectura. No sé si ustedes opinarán lo mismo. El bla, bla, bla que Lacan critica en Internet, uno puede escuchar a psicoanalistas hablando bla, bla, bla. Yo por eso tenía miedo, porque quería decir muchas cosas y puede sonar como, este no sabe ni lo que está diciendo, que puede pasar. Pero está pasando en las redes. El saber ya no se detiene. Y podemos ser juzgados como K de Kafka. Entonces yo sí creo que hay esperanza. Y la esperanza yo la retomé de Michel de Certeau, que él dice que el barrio es a donde podemos ir caminando de nuestras casas. Pero no solo el lugar, sino también el tránsito, es decir, a quién nos encontramos mientras caminamos mientras vamos caminando a donde sea. Yo les decía a mis alumnos que uno antes iba caminando a la iglesia, al mercado, a la lechería, a la panadería, y tanto iba uno que conocía al panadero, que conocía al tendero. Eso se está perdiendo y es una crítica fuerte que está en Michel de Certeau, Luis Giard, Pierre Mayol. Hoy la pregunta es, ¿podemos hacer barrio en el Internet? Porque la apuesta de ellos es que en el barrio se conocen a los que no son íntimos ni extraños. Fíjense qué noción tan bonita de la historia, ¿no?
de estos historiadores. El niño necesita barrio, porque va a convivir con los que no son íntimos, los que viven conmigo, y no les voy a tener tanto miedo porque los he visto 15, 30, 40 veces. Entonces después podría ir a la tienda solito y el chavo me va a decir, ¿qué hubo, güero? Y ahí es una preparación, dicen ellos, para el mundo adulto, para la ciudad, ¿no? Entonces, este es el ciberespacio. Podemos conocer gente que dejen de ser extraños. Esa es una apuesta que yo creo que esa es un poco mi respuesta. Vale la pena intentar. Por eso agradezco el espacio, ¿eh? No es la primera vez que lo haces en línea, pero es una ventaja Hacer barrio. observar. Como la muchacha de los lentes. O sea, hacer barrio me agrada. Te tomo la propuesta y espero que hagamos algo de eso. Bueno, ojalá. Aquí tenemos alumnos, nuestra audiencia. Vamos haciendo barrio. Yo ya tengo la palabra y bueno, la amistad me sonó a Platón, me sonó a Aristóteles. Sí, con toda la complejidad que implica la amistad. O sea, que no todo es lindo, con toda la complejidad. Bien. El mago, el chamán, Dios y el profesor. Sí, yo creo que lo que nos conviene hoy en día, hace tiempo también di una conferencia que pueden encontrar, que me gustó mucho, pueden encontrar en la red. Me invitaron a hablar de filosofía y psicoanálisis. Y yo entiendo que acá tú también nos diste los temas, pero yo decía, un analista tiene que ir a exponer lo que está pensando, no una clase, ¿no? Y entonces, si yo voy a exponer lo que estoy pensando, ya no soy el maestro, porque estoy igual en la misma posición intentando pensar problemas y a ver qué sale, los aviento. Yo esto lo hago para luego ir a escribir, ¿no? Por eso me interesaría que dijeran algo que les hizo pensar. Entonces, la figura del maestro también está ligada al padre. Bueno, hay que hacer barrio donde ya no se ocupan padres, se ocupa el tendero, el panadero, el de las bicicletas, ¿no? Yo he andado en bicicleta últimamente y eso toda una comunidad. Hay gente que sí está haciendo barrio. Está muy bien no temerle al otro. Entonces, es un poco mi respuesta. ¿El lugar del docente está viejito? Yo creo que sí. ¿Se va a acabar el docente? Sí. ¿Qué podemos ofrecer, colegas? Que expongan lo que están trabajando y pensando. Colegas, alumnos, profesores, o sea, los antiguos alumnos que devengan colegas, ¿no? Los antiguos profesores que devengan colegas. Eso es un poco lo que creo que podría ayudar. Bueno, yo podría seguir, pero Pepe, ¿hay alguien? Sí, hay dos Sí, por favor. preguntas. José Luis comenta, dice, ¿puede caracterizarse a tótem y tabú en relación con los campos real, simbólico e imaginario? Y la siguiente, que es de José Díaz, pregunta, ¿qué tan cercano está el psicoanálisis de las necesidades o avances tecnológicos actuales? Híjole. A ver, primero respondo la primera y luego la segunda me la repites, por favor. Pero, Muy bien. a ver, la primera, hay esto que les dije de la secundaria, la reducción al mínimo. No sé si ustedes se acuerden, yo difícilmente, pero es Lacan, creo que en la conferencia RCI, dice, la mejor forma que tenemos para pensar el mundo o lo humano, el mundo humano, es RCI. Entonces, José Luis, el núcleo fundamental que cree tener Lacan, que no necesariamente quiere decir que esté absolutamente acabado, es que todo se puede reducir a RCI, todo. Y entonces encima, claro que le puedes poner el problema de Dios, del lenguaje. Entonces la respuesta sería sí,
pero no como dos campos, sino como la reducción del Padre, la reducción del falo, sería el universo simbólico, pero que está anudado a la dimensión del cuerpo, que sería lo imaginario, y al exceso de producción o el resto que falta, que sería lo real. Entonces la respuesta es sí, vemos el mundo porque tenemos una forma de anudamiento de R6. Habría que pensar lo del cuarto nudo, el sintón, pero todo, la forma de ver el mundo sería R6. ¿No? Entonces, no sé si respondo tan bien, pero sí creo que Lacan, en ese sentido, aunque Lacan no se sienta filósofo, yo digo que anda rozando el campo de la filosofía, o sea que él dice, a ver, piensa en el mundo, a partir de RCI podrán sacar consecuencias importantes. Gracias, José Luis. ¿Y la otra cuál era, Pepe? La otra es de José Díaz. ¿Qué tan cercano está el psicoanálisis de las necesidades o avances tecnológicos actuales? Y terminando esa, le damos la palabra a Alan. Sí, no lo sé. Generalmente lo que está pasando en nuestra época es algo del orden de lo real, porque no sabemos cómo funciona. Yo en algún momento me preguntaba si los psicoanalistas eran esenciales en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Porque yo amé mucho a la gente que me llevaba de comer y al del agua, y a la gente que cooperaba para que yo tuviera internet. Yo decía, esas son las profesiones esenciales, eso sí que importa, ¿no? Si yo daba clase o no, no era tan importante, ¿no? Y más, no siempre me hacían caso, entonces, bueno. Pero las profesiones esenciales eran esas, ¿no? Y si uno piensa en una psicosis, por ejemplo, en lo que podemos pensar como una psicosis, no crean que le interesaba demasiado a un psicótico que hubiera pandemia o no, y ni siquiera que pudiera estar infectado o no. A algunos pacientes uno podría decirles, usted ya no venga, su edad, un embarazo, yo qué sé, pero a otros, aunque les dijeras no venga un tiempo, iban, ¿no? Entonces, yo me preguntaba si era una práctica así, y luego se hablaba de la distancia del diván, pero rápido los analistas brincamos a las redes. Estábamos o dando clases o dando seminarios o haciendo comentarios, hicimos barrio, como nos sentíamos muy solos y sin pacientes, pues rápido empezamos a llevar nuestra discusión en internet, incluso las terapias, el tratamiento, el psicoanálisis, el análisis, ¿no? Yo creo que brincamos rápido, creo, porque también decía, bueno, no sé, no estoy tan seguro de que puede haber este punto de toque entre el chamán y el significante cuando esto es un mecanismo paranoico. Por eso citamos a Kafka, ¿no? Esto se va a quedar y lo que yo diga en las intervenciones que he hecho en internet, siempre digo algo que dije, no debí de haber dicho eso. Pues sí, pero se va a quedar y seguramente al rato voy a pensar también, ups, pues qué habré dicho, ¿no? Bueno, no crean que un paciente puede tener gran confianza todavía en las redes. Yo todavía no la tengo. O sea, que toda esta paranoia de que nos están vigilando, de que todos nos están vendiendo, pues no es paranoia, es de verdad, ¿no? Pues si estamos a la altura de la época, pues a mí no me viene tan mal pensarme como anticuado, como viejito, no, no importa. Pues eso es lo que podría decir. Pepe, terminamos con la pregunta de Alan. De Alan. Entonces, ¿puedo hablar? Sí, sí, sí. Voy a apagar mi cámara mientras hablo porque creo que no tengo un internet muy bueno. Si me trabo mucho, me dicen y lo escribo, ¿va? Adelante. Yo pensé varias cosas, ¿no? Estaba pensando con respecto a lo de la cohesión social. Me parece que la religión daba una posibilidad de cohesión social, ¿no? Permite que, valga la redundancia, permite que haya barrio, ¿no? Dentro de las señoras que van a la iglesia, ¿no? Que rezan, que además su rezo me parece como bien importante esto, ¿no? Que
que el resto torna como algo que moviliza a Dios, que lo obliga a hacer ciertas cosas, ¿no? Apaciguar quizá. Y me estaba preguntando entonces qué pasaba en esta época que, bueno, que la religión ha mermado muchísimo, que la mayoría de las personas empiezan a considerar como agnósticas o ateas directamente. Y me parece que si uno va a las redes, si busca en Facebook, si busca en Twitter, en cualquier lugar, se puede encontrar muy fácilmente, a pesar de que no haya religión, un discurso muy mágico. Un discurso muy mágico que tiene que ver además con la lectura de las cartas, el tarot, el movimiento de las estrellas, las constelaciones. A mí me parece que hay algo que yo me pregunto ahí, ¿no? Como me hago preguntas sobre cómo está funcionando eso, si la religión puede ofrecer imperativos de acción que dicen qué debes y qué no debes hacer, qué está ofreciendo estas nuevas modalidades de pensamiento mágico, ¿no? Me parece además, yo no sé si tengan imperativos, hasta me resulta que es un pensamiento más tipo así como del destino, como cosas que te van a suceder. Me parece también que tiene que ver más con una cuestión hasta económica, ¿no? Como una magia económica que te permite saber algo de ti muy pronto, te permite intervenir con respecto a tu futuro, ¿no? Una lectura de cartas, bueno, hay personas que están prefiriendo ir a leerse las cartas que a un analista, ¿no? Entonces también me preguntaba cómo opera eso, ¿no? Si tiene que ver con esto de la economía y si hay una dimensión así como entre mago, chamán, dios, profesor, yo pondría acá también psicoanalista, ¿no? Ya que capacidad de influenciar, de sugestión, hacia incluso los pacientes, ¿no? ¿En qué me pregunto, ¿no? Como acá dicen algo bien interesante, ¿no? Como un profesor va a pasar a ser un colega, ¿no? Es esperable, es interesante que haya este tránsito. ¿Qué va a pasar con el analista, ¿no? Dentro de estos nuevos dispositivos. ¿Cómo? ¿Qué puede pasar a ser el analista, ¿no? Me parece que el analista ya ha tenido cambios así bien impresionantes a lo largo de la historia, ¿no? No me parece lo mismo que hace Winnicott jugando con niños a lo que pensaba Freud que podía hacerse con niños, ¿no? Me parece que sí hay cambios importantes. Y bueno, creo que me perdí mucho con la pregunta. Mi pregunta es más bien cómo se da esta evolución, ¿no? De lo religión a lo mágico y lo que a mí me parece es algo mágico economizable. Y ya, ¿no? Muy ¿Cómo bien, funciona? ¿Cómo piensan ustedes que funciona? muy bien, Alan. Gracias. Bueno, tal vez no es respuesta, pero es lo que se me ocurrió al escucharte, Alan. A ver, yo creo que habría analistas hoy en día que funcionan como padres, evidentemente sí, no quiere decir que estén mal, ¿eh? Habría analistas que funcionan como, no sé si llamarles posmodernos, que permiten un deslizamiento significante metonímico ad infinito, y está la pregunta de qué vamos a hacer nosotros, es decir, cuál es la vía que nos conviene. Sí, hay una práctica analítica donde ni siquiera se escucha, sino solo el deslizamiento significante, eh, el juego, el retruécano, y no llegamos a nada, ¿eh? Y estamos pasando ahí los años y hay analistas importantes así. No los critico, yo leo a todo lo que, intento leer todo lo que sea, de cualquier escuela. Yo tengo la impresión de que todas las corrientes producen buenos analistas, pero no a todos. Es decir, todas las escuelas, en todas las escuelas yo encuentro analistas valiosos, pero no todos. O sea, hay unos que son, a veces ni siquiera los dirigentes de las escuelas. Está bien, no es regla, no es regla. Pues es algo que se puede producir a veces y a veces no. Entonces, ¿habrían intervenciones incluso analíticas que fueran del lado de la paternidad? Sí. ¿Estarían mal? No siempre. Yo no creo que siempre una intervención de esas esté terrible.
La otra es más compleja. Yo he escuchado cosas como que invitan, después de los feminismos y lo Foucault, el pensamiento de lo Foucault, se invita a una lógica del goce, como si no parara, no sé. Ahí podemos equivocarnos, también no es para hacer escándalo, ¿no? Sloterdijk dice que en relación a lo escandaloso debemos de ser más ecuménicos, o sea que hay que bajarle de 2 rayitas. Todos somos sujetos de escándalo, entonces hay que pensarlo de otra manera. Entonces tendríamos, esas 2 modalidades ya están operando, ¿no? Uno más tradicional y otro posmoderno, si ustedes quieren, ¿no? Habrá un psicoanálisis Foucaultiano, derridiano, que apunta a eso, a un deslizamiento al infinito de la máquina deseante, etc. Y hay otro, yo creo que está por venir. Yo prefiero adherirme a un nuevo modelo que se centre en la lectura. Y como hay lectura, hay detención en la cadena significante. Es decir, que un paciente en algún punto se detiene y dice, esto he construido. Y no es que se le ocurra, que se le ocurra, que se le ocurra, que se le ocurra hasta el infinito, sino que hay un momento donde uno voltea hacia atrás y dice, bueno, esto es lo que hay. Y luego se puede relanzar la pregunta, pero es necesario eso, ¿no? Esa es un poco mi lectura. Me iba a comentar algo más, pero no olvidé. Pues eso, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una invitación. Si Pepe nos pasas, por favor, ese banner de invitación. A ver, vamos viendo si me lo permite esta vez. Porque luego aquí hay un... A ver. No, ¿verdad? No se alcanza a ver, se comparte otra cosa. No. No, tengo problemas. Si lo haces solo leyendo, por favor, para concluir el conversatorio. Muy bien. Voy a intentar Sí. con algo diferente. Y ya, si no se puede, ni modo. Listo, ahora sí. Sí, ahí está. Sí, el siguiente conversatorio es el 6º conversatorio, que vamos a trabajar el texto de Freud, El porvenir de una ilusión. Presentan el doctor Hugo Torres y el licenciado José Roberto Valencia. Va a ser el jueves 27 de julio a las 7 de la noche. El link de acceso, pues aquellos que ya están aquí con nosotros, es el mismo. Y igual, cualquier duda, cualquier pregunta, pues pueden hacerlo aquí a Espacio Psicoanalítico o al correo de psicoanálisis.serihacer@gmail.com. ¿Sí? Igual el flyer se va a estar publicando en la página de Espacio para que puedan revisarlo con calma y tranquilidad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí, si nos abren su cámara para agradecerles, para verlos, agradecerles su presencia virtual, pero presencial con sus preguntas, con su intervención. La invitación está para dentro de un mes, el jueves 19, a las 19 horas. El porvenir de una ilusión. Con esta brillante plática, charla, parece que fue una introducción magnífica y hay muchos puntos que quizás se repitan, que van a aparecer en los comentarios, pero queremos que nos acompañen. Agradezco mucho a Hernando, a Pepe, a los que están presentes, estudiantes aquí de Espacio, a ustedes que con su amable asistencia nos convocan a estar presentes, a comentar, y desde luego un especial reconocimiento, Ramón, Juan Ramón, nos dejaste con mucho trabajo y queremos ser lectores. Esa invitación a ser barrio, la esperanza, la amistad, creo que es muy cordial, es muy cuestionante y creo que nos hace falta.
Bueno, pues muchas gracias a todos y por la invitación. Bien, a ustedes muchas gracias. Buenas noches. Hasta el próximo. Listo.